Mi nombre es Gabriel Figueroa. Durante varios años trabajé en mantenimiento de vías ferroviarias. Mi trabajo consistía en revisar túneles, puentes y tramos de vía que casi nadie visitaba, sobre todo en rutas viejas donde los trenes ya no pasaban con tanta frecuencia. Era un trabajo solitario. Muchas veces tenía que recorrer kilómetros completamente solo, revisando estructuras en lugares abandonados. Nunca me molestó, hasta que me enviaron a inspeccionar el túnel número 12, un túnel viejo que había sido cerrado después de un accidente. El problema no fue el túnel. El problema fue lo que encontré escrito dentro de él, porque en una de las paredes había muchos nombres. Decenas, tal vez cientos. Y el último nombre de la lista era el mío. El túnel estaba en una zona montañosa, donde la vía cruzaba entre barrancos y bosques muy densos. Había sido construido hace casi 100 años. Un túnel largo, oscuro, de piedra. Después de un derrumbe parcial, la empresa decidió cerrar la ruta y dejar ese tramo abandonado. Pero cada cierto tiempo alguien debía revisarlo. Ese día me tocó a mí. Llegué por la tarde. El túnel era más grande de lo que imaginaba. Un arco enorme de piedra cubierto de musgo. Las vías seguían dentro de la oscuridad. No se veía el final. Encendí la linterna. El aire dentro del túnel era frío. Y olía a tierra mojada. Los túneles tienen un silencio extraño. El sonido se queda atrapado entre las paredes. Cada paso que daba resonaba en el techo. Caminé unos 50 metros revisando las paredes. Todo parecía normal. Hasta que escuché algo. Un ruido metálico. Como si algo hubiera golpeado los rieles más adelante. Apunté la linterna hacia adelante. No había nada. El túnel seguía oscuro. Pero entonces escuché algo más. Un sonido largo. Como un suspiro profundo. El eco recorrió todo el túnel. Parecía venir de muy lejos. Seguí caminando. Después de unos minutos noté algo en la pared izquierda. Había rayones en la piedra. Muchos. Al principio pensé que eran marcas de herramientas. Pero cuando iluminé mejor la pared me di cuenta de que no eran rayones. Eran letras. Había nombres escritos en la piedra. Decenas de nombres. Tallados con algo afilado. Algunos estaban muy viejos. Otros parecían recientes. Pasé la mano sobre uno de ellos. La piedra estaba raspada profundamente. Como si alguien hubiera tardado mucho tiempo en escribirlo. Debajo de algunos nombres había fechas. Años distintos. 1982. 1983. 1984. 1985. Parecía una lista que se había ido formando durante décadas. Seguí iluminando la pared. Los nombres continuaban varios metros. Hasta que llegué al final de la lista. Ahí había un espacio vacío. Y debajo, un nombre recién tallado. Gabriel Figueroa. Mi nombre. Me quedé mirando la piedra varios segundos. Pensé que era una broma. Tal vez algún compañero había estado antes. Pero había algo extraño. Las letras parecían recién hechas. La piedra todavía tenía polvo fresco alrededor. Entonces escuché algo detrás de mí. Un golpe seco en los rieles. Giré la linterna. El túnel estaba vacío. Pero el eco del golpe seguía viajando por la oscuridad. El aire dentro del túnel cambió. Un viento frío comenzó a moverse desde el fondo. La linterna iluminaba partículas de polvo flotando en el aire. Y entre ese polvo me pareció ver algo. Una sombra moviéndose muy lejos. Seguí caminando. Unos metros más adelante había otra sección de pared. Y más nombres. Muchos más. Pero estos no estaban tallados. Estaban raspados con uñas. Las letras eran torcidas. Irregulares. Como si alguien las hubiera escrito desesperadamente. Mientras leía los nombres escuché algo más. Pasos. Muy lejos en el túnel. Pero no venían detrás de mí.
Venían desde el fondo, desde la parte más oscura del túnel. Los pasos eran lentos, arrastrados. Cada sonido se repetía muchas veces por el eco del túnel. Pero había algo extraño. Los pasos no sonaban sobre las piedras. Sonaban sobre los rieles. Apunté la linterna hacia adelante. La luz apenas alcanzaba unos metros. Pero entre la oscuridad apareció algo. Una silueta. Muy lejos. Parada sobre las vías. La silueta comenzó a moverse. Lentamente. Avanzando hacia mí. Su cuerpo era demasiado delgado. Los brazos colgaban largos. La cabeza parecía inclinada hacia un lado. Cuando la figura avanzó unos metros más escuché algo. Una voz. Muy baja. Muy áspera. Como si hubiera sido usada durante mucho tiempo. ¿Ya viste tu nombre? La luz de la linterna comenzó a parpadear. La figura seguía acercándose. Los pasos sobre los rieles resonaban cada vez más fuerte. Entonces la voz volvió a hablar. Más cerca. Más clara. Todos lo ven antes de quedarse. Gabriel sintió que la garganta se le cerraba. La figura seguía avanzando por las vías. La linterna iluminaba apenas su silueta. El cuerpo era demasiado largo, demasiado torcido. Sus movimientos no eran normales. Como si las articulaciones no funcionaran como las de una persona. Gabriel retrocedió un paso. El eco repitió el movimiento. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz seca. La figura se detuvo. Durante un momento todo quedó en silencio dentro del túnel. Luego respondió. Yo también pregunté eso. La voz sonaba como si saliera de una garganta llena de polvo. Gabriel sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres? La figura dio otro paso. La luz alcanzó un poco más de su cuerpo. Y entonces Gabriel vio algo en el suelo. Algo que arrastraba detrás de sí. Una piedra. No. Un pedazo de riel oxidado. La figura lo sostenía con ambas manos. Como si fuera una herramienta. Escribir, dijo la voz. Gabriel miró hacia la pared donde estaba su nombre. La piedra raspada. El polvo fresco. Un pensamiento horrible cruzó su mente. Tú no lo escribiste, dijo la figura. Entonces, ¿quién? La figura levantó lentamente la cabeza. La luz de la linterna iluminó su rostro. Y Gabriel dejó de respirar. Porque el rostro que lo miraba desde la oscuridad era el suyo. Pero no era exactamente él. La piel estaba gris. Los labios agrietados. Los ojos completamente hundidos. Y en la frente había una herida vieja, abierta. El otro Gabriel sonrió lentamente. Yo tampoco lo entendí al principio. Gabriel retrocedió. Esto no es real. Todos dicen eso. La figura arrastró el pedazo de metal contra la pared. El sonido del raspado llenó el túnel. Chispas pequeñas saltaron de la piedra. Gabriel giró la linterna hacia la pared. Debajo de su nombre había un espacio vacío. La figura levantó el riel. Y comenzó a escribir. Las letras se formaban lentamente sobre la piedra húmeda. G. A. B. R. I. E. L. F. I. G. U. E. R. O. A. Debajo del primero. Exactamente igual. Gabriel sintió que el corazón golpeaba contra su pecho. ¿Por qué lo escribes otra vez? La figura dejó caer el metal. El eco resonó por todo el túnel. Luego levantó la mirada. Porque ahora eres tú. Gabriel no entendía. ¿Qué? La figura dio un paso más hacia la luz. Y Gabriel vio algo que no había notado antes. Detrás de la criatura. Muchas otras siluetas estaban de pie en la oscuridad del túnel. Decenas. Tal vez cientos. Todos muy delgados. Todos inmóviles. Todos mirando. La criatura volvió a hablar. Cada nombre que ves se queda aquí.
Gabriel negó con la cabeza. No. El túnel no deja ir a nadie. La linterna parpadeó otra vez. Cuando la luz regresó, las figuras estaban más cerca. Gabriel sintió algo moverse detrás de él. Giró la linterna. Las paredes del túnel estaban cubiertas de más nombres. Miles. Y debajo de cada uno, una marca profunda en la piedra. Como si alguien hubiera intentado salir. Entonces escuchó pasos. Pero esta vez no venían de adelante. Venían de todas partes. Sobre los rieles. Sobre la piedra. Dentro de la oscuridad. Las figuras comenzaron a moverse lentamente. Avanzando hacia él. Gabriel levantó la linterna por última vez. La criatura que tenía su rostro estaba justo frente a él ahora. Tan cerca que podía ver su respiración salir en el aire frío. El otro Gabriel inclinó la cabeza. Ahora tú escribes. La linterna se apagó. Y en la oscuridad del túnel solo se escuchó un sonido. El raspado de metal contra piedra. Muy despacio. Muy cerca. Como si alguien estuviera empezando una lista nueva. Mi nombre es Ricardo Montalvo. Trabajé casi 8 años como operador en una estación de radio local. No era una emisora grande. De hecho, apenas cubría algunos municipios y pueblos cercanos. La mayoría del tiempo transmitíamos música, noticias locales y programas grabados. Pero había un turno que casi nadie quería. El turno de madrugada. No por el horario, sino por lo que pasaba en la cabina cuando el reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Durante mucho tiempo pensé que eran fallas del equipo. Interferencias. Errores técnicos. Hasta la noche en que escuché la voz completa. Y entendí que no era una grabación. La emisora se llamaba Radio Horizonte 98.3. Estaba en las afueras de la ciudad. Cerca de una carretera vieja donde casi no pasaban coches de noche. El edificio era pequeño. Un pasillo largo. 2 cabinas de grabación. Una cabina principal de transmisión. Y un cuarto donde estaba el transmisor grande. Nada especial. Pero tenía algo raro. Desde el primer día me dijeron que el edificio era antiguo. Antes había sido una clínica rural abandonada. No le di importancia. Hasta que empecé a hacer el turno nocturno. El turno de madrugada empezaba a las 1 de la mañana. La mayor parte del trabajo era sencillo. Poner música programada. Leer anuncios grabados. Revisar niveles de audio. Y esperar. A veces pasaban horas sin hacer nada. Pero todos los operadores sabían algo. A las 3:17 de la mañana ocurría algo extraño en la consola. Las agujas del audio subían solas. Como si alguien hablara en un micrófono que no estaba abierto. Los técnicos decían que era interferencia. Pero todos evitaban quedarse solos en la cabina cuando pasaba. La primera vez que me tocó ese horario fue un jueves. Estaba solo en el edificio. Puse música instrumental. Revisé los monitores. Todo normal. El reloj marcaba 3:15. Recordé lo que decían los demás y me reí. 3:16. La aguja del audio comenzó a moverse. 3:17. El canal del micrófono 2 se activó solo. Yo estaba frente a la consola. Nadie había tocado nada. Entonces escuché algo en los audífonos. Un ruido. Respiración. Muy débil. Pensé que era estática. Pero después escuché una palabra. Muy baja. Hola. Me quité los audífonos. Miré la cabina. Estaba vacía. Al día siguiente le conté al técnico de sonido. Se llamaba Luis. ¿Te pasó lo de las 3:17? Preguntó. Sí. Pasa seguido. ¿Interferencia? Luis dudó. Eso dicen. ¿Y tú qué crees? Que alguien intenta hablar. Me reí. ¿Desde dónde? Luis miró la cabina. Desde aquí. La estación grababa automáticamente toda la transmisión. Busqué el archivo de esa noche.
3:16, música. 3:17, silencio. Luego apareció el sonido. Respiración. Y la palabra. Hola. Pero había algo más. Un golpe. Como si algo hubiera caído. Después silencio. Semanas después encontré algo curioso. Un periódico viejo en la oficina del director. El edificio donde estaba la estación había sido una clínica pequeña en los años 70. Y en 1978 ocurrió un incidente. Una mujer había llegado al hospital de madrugada. Estaba gravemente herida. Intentaron llamar a una ambulancia. Pero la línea telefónica no funcionaba. Intentaron comunicarse por radio. Pero el transmisor estaba dañado. La mujer murió esperando ayuda. La hora registrada en el informe era 3:17 de la mañana. A partir de entonces empecé a escuchar con atención. Cada madrugada. 3:17. El canal del micrófono 2 se activaba solo. A veces solo era respiración. A veces golpes. Y algunas veces, palabras. Casi siempre la misma. Hola. ¿Hay alguien? Ayuda. Pero lo más extraño era que las palabras se volvían cada vez más claras. Una noche decidí probar algo. Apagué todos los micrófonos. Incluso desconecté físicamente el micrófono 2. 3:17. La aguja volvió a moverse. La voz apareció de nuevo. ¿Me escuchan? Miré el cable del micrófono. Estaba en el suelo. Desconectado. Revisando planos del edificio encontré algo. Había una habitación que ya no se usaba. Al fondo del pasillo. Antes había sido la sala de urgencias de la clínica. Ahora era una bodega. Esa noche llevé una linterna y fui a verla. La puerta estaba cerrada. Cuando la abrí, un olor viejo salió del cuarto. Había muebles rotos. Camillas oxidadas. Y en una esquina, un radiotransmisor antiguo, cubierto de polvo. Regresé a la cabina. 3:16. Encendí el micrófono principal. Si alguien está hablando, puedes usar este micrófono. Silencio. 3:17. La aguja del micrófono 2 subió. La voz apareció. Más clara que nunca. ¿Me escuchas? Sentí un escalofrío. Sí. Hubo silencio. Luego la voz respondió. Por fin. Mi voz temblaba. ¿Quién eres? No puedo moverme. ¿Dónde estás? Aquí. ¿En la estación? Sí. ¿Desde cuándo? La respuesta tardó. No lo sé. ¿Qué necesitas? Que llamen. ¿A quién? A mi esposo. ¿Cómo se llama? No recuerdo. La voz sonaba confundida. Como si estuviera despertando después de muchos años. Mientras hablábamos escuché algo en el pasillo. Un golpe. Luego otro. Como si algo se arrastrara en el piso. ¿Escuchas eso? Pregunté. La voz respondió. Siempre. ¿Qué es? No sé. ¿Hay alguien contigo? Hubo silencio. Luego la voz susurró. Sí. El sonido venía del cuarto viejo. Tomé la linterna. Salí de la cabina. El pasillo estaba oscuro. El ruido seguía. Arrastrándose. Algo golpeó la pared. Empujé la puerta de la bodega. La linterna iluminó la camilla vieja. Y entonces vi algo. Las ruedas de la camilla se estaban moviendo. Como si alguien invisible estuviera empujándola. Desde la cabina escuché mi propia voz en los monitores. El micrófono seguía abierto. Pero no era yo quien hablaba. Era la otra voz. Ahora sonaba desesperada. No se acerquen. No me toquen. Aléjense. Los golpes comenzaron a escucharse por los altavoces de la estación. La camilla se detuvo. La linterna iluminó el suelo. Había marcas largas en el polvo. Como si algo hubiera sido arrastrado durante años.
Entonces escuché respiración detrás de mí. Lenta. Pesada. Me di la vuelta. No había nadie. Pero el espejo del cuarto reflejaba algo. Una figura detrás de mí. Alta. Muy delgada. Con el cuerpo doblado en ángulos extraños. Corrí de regreso a la cabina. Los audífonos estaban llenos de ruido. La voz gritaba. No me dejen aquí. Por favor. Por favor. Entonces otra voz apareció en la transmisión. Una voz grave. Muy cerca del micrófono. Una voz que no había escuchado antes. Ya no está sola. La consola se apagó sola. Todas las luces del edificio se apagaron. El transmisor quedó en silencio. Durante unos segundos no se escuchó nada. Luego los monitores se encendieron otra vez. Y en los audífonos escuché respiración. 2 respiraciones. Una muy débil. Y otra muy profunda. Como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Mi nombre es Tomás Arriaga. He pensado muchas veces en no contar esto. Durante años intenté convencerme de que lo que viví fue una mezcla de cansancio, sugestión y miedo. Pero hay cosas que todavía pasan en mi casa. Cosas que no se pueden explicar de esa manera. Han pasado 5 años desde aquella noche. 5 años desde que entré a esa casa en el monte. Y desde entonces algo vino conmigo. Voy a contar todo exactamente como pasó. En 2019 yo trabajaba como técnico instalador para una pequeña empresa de telecomunicaciones. Nuestro trabajo era sencillo. Ir a comunidades donde apenas estaba llegando el internet, instalar antenas, módems y dejar todo funcionando. Era cansado, pero bien pagado. Ese día, un miércoles de agosto, el supervisor llegó con una carpeta de servicios pendientes. Hay uno que necesitamos cerrar hoy, dijo. Sacó una hoja. Comunidad, San Mateo del Encino. Algunos compañeros se miraron entre ellos. ¿Qué? Pregunté. Nadie respondió. El supervisor continuó. Cliente, Casa Villaseñor. Camino Viejo del Molino. Entonces uno de los técnicos murmuró. ¿Otra vez esa dirección? El supervisor fingió no escucharlo. Tomás, tienes camioneta grande. Ve tú. Claro, respondí. Pero cuando tomé la hoja noté algo extraño. No había teléfono del cliente. Ni referencias. Solo decía. Casa Villaseñor, Camino Viejo del Molino. Nada más. El camino hasta San Mateo del Encino era largo. 3 horas de carretera y luego casi 40 minutos por terracería entre cerros. Era un lugar aislado. Muy verde. Bosques densos de encinos y pinos. Cuando llegué al pequeño pueblo ya estaba cayendo la tarde. Había una tienda, una iglesia pequeña y unas 20 casas. Entré a la tienda a preguntar. Buenas tardes. Busco el Camino Viejo del Molino. La mujer que atendía dejó de contar monedas. ¿Para qué? Una instalación de internet. Le mostré la hoja. Ella la leyó. Y su expresión cambió. ¿Casa Villaseñor? Sí. La mujer llamó a un hombre que estaba afuera. Don Julián, venga tantito. El viejo miró el papel. Luego me miró a mí. Esa casa está vacía. Pues alguien pidió el servicio. El viejo negó con la cabeza. Esa casa no se renta. Ni se vende. Entonces, ¿quién vive ahí? El hombre tardó en responder. A veces. Gente que llega. ¿Familia? No. Entonces. El viejo me miró fijamente. Los que se equivocan de camino. Aún así me dieron indicaciones. Sube por ese camino hasta que veas un molino viejo, dijo la mujer. Luego sigue derecho. ¿Cuánto falta? Unos 15 minutos. ¿Hay señal de celular? No. El viejo agregó algo antes de que saliera. Si se hace de noche, no toque la puerta. Me reí. No creo que me tarde tanto.
El viejo no sonrió. El camino subía entre árboles muy altos. El sol ya casi no entraba entre las ramas. Después de unos 10 minutos vi el molino. Era enorme. De madera oscura. Abandonado. Las aspas no se movían. Pero lo que me inquietó fue el silencio. No había insectos. Ni pájaros. Ni viento. Solo el ruido del motor de la camioneta. Un poco más adelante apareció la casa. Era más grande de lo que imaginaba. Una construcción antigua de piedra negra. 2 pisos. Ventanas altas. Un portón de hierro con picos oxidados. Parecía más una hacienda vieja que una casa. Estaba rodeada de árboles tan altos que el lugar permanecía en sombra permanente. Apagué la camioneta. El silencio volvió. Toqué el claxon. Nada. Me acerqué al portón. Antes de tocarlo, se abrió solo. Un rechinido largo atravesó el patio. Entonces escuché una voz. Una voz femenina. Adelante. La mujer apareció en el corredor. Era muy pálida. Cabello negro largo. Vestido gris antiguo. Sus ojos eran muy oscuros. Buenas tardes, dijo con voz tranquila. Usted debe ser el técnico. Sí. Tomás. Pase. Entré al patio. Algo me dio una sensación rara. Como si el aire fuera más frío ahí dentro. Gracias por venir, dijo ella. Nadie quiere llegar hasta aquí. El camino es complicado. Sí. ¿Dónde quiere el módem? En la sala. Entramos. La sala era enorme. Los muebles estaban cubiertos de polvo. Pero las paredes estaban llenas de fotografías antiguas. Familias. Retratos formales. Bodas. Niños. Pero había algo inquietante. En todas las fotos, las personas miraban directamente a la cámara. Con expresiones serias. Sin sonreír. ¿Son sus familiares? Pregunté. Sí. Son fotos muy viejas. La familia lleva mucho tiempo aquí. ¿Viven todos aquí? Ella me miró. Todos siguen aquí. Mientras instalaba el cable escuché algo arriba. Pasos. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara arrastrando los pies. ¿Hay alguien en el segundo piso? Sí, respondió ella desde la cocina. ¿Podría no caminar? Estoy pasando el cable. Los pasos se detuvieron. Pero unos segundos después escuché algo peor. Un susurro. Justo encima de mí. No te vayas. Intenté ignorarlo. Terminé la instalación del módem. Solo faltaba pasar un cable por debajo de la casa. ¿Hay acceso al sótano? Pregunté. La mujer señaló una puerta pequeña. Ahí. Cuando la abrió, un olor terrible salió. Humedad. Tierra. Algo viejo. Encendí mi linterna y bajé. Las paredes eran de piedra. El suelo era tierra compacta. Entonces vi algo. Una cruz. Clavada en el suelo. Después otra. Y otra. Había muchas. Decenas. Pequeñas tumbas improvisadas. ¿Qué es esto? Pregunté. La mujer respondió desde arriba. Mi familia descansa ahí. Iluminé mejor el suelo. Había surcos profundos en la tierra. Rasguños largos. Como si alguien hubiera intentado salir. Como si hubieran cavado desesperadamente. Sentí un escalofrío. Entonces algo se movió en la oscuridad del fondo. Apunté la linterna. Nada. Pero escuché algo. Respiración. Muy cerca. Subí rápido las escaleras. ¿Hay animales aquí abajo? La mujer me miró en silencio. No. Escuché algo. La casa respira a veces. Cuando terminé de instalar todo miré el reloj. 7:15. El cielo afuera ya estaba oscuro. Creo que debo irme, dije. La mujer cerró lentamente la puerta principal.
Ya es tarde. Aún puedo bajar al pueblo. El camino se pierde de noche. No importa. Intenté abrir la puerta. Estaba cerrada. ¿Tiene llave? Ella sonrió. La casa no deja salir a los invitados cuando anochece. Entonces comenzaron los pasos. Arriba. Muchos pasos. No uno. Ni dos. Docenas. Caminaban por el pasillo del segundo piso. Arrastrándose. Golpeando el suelo con lentitud. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. ¿Cuánta gente vive aquí? La mujer respondió con calma. Toda mi familia. Las escaleras crujieron. Alguien comenzó a bajar. La figura apareció en la sombra. Un hombre. Muy delgado. La piel gris. Los ojos completamente negros. Su boca estaba abierta. Como si intentara respirar. Detrás de él bajó otra figura. Una mujer. Luego un niño. Luego más. Muchos más. Todos descendiendo lentamente. Todos mirándome. Y todos murmurando lo mismo. Quédate. 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 Retrocedí. ¿Qué son? La mujer habló con una serenidad horrible. La familia. Eso no es familia. Llegaron igual que tú. ¿Qué? Por trabajo. Por accidente. Por curiosidad. Sentí que el mundo se hundía. No. La casa necesita gente. No. La casa tiene hambre. Corrí hacia la puerta trasera. Cerrada. Las ventanas estaban selladas con madera. Las figuras seguían bajando las escaleras. Cada paso más cerca. Cada susurro más fuerte. Quédate. 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 La mujer se acercó a mi oído. Después de unos días. Ya no duele. En ese instante algo ocurrió. El módem que había instalado comenzó a parpadear. Luces verdes. Azules. Roja. La mujer volteó un segundo. Corrí. Tomé una silla. La estrellé contra la ventana. El vidrio explotó. Salté. Caí en el jardín. Corrí hacia la camioneta. Cuando miré atrás, todas las figuras estaban en las ventanas, observándome. Inmóviles. La mujer levantó la mano lentamente. Y sonrió. Nunca volví a San Mateo del Encino. Renuncié al trabajo semanas después. Intenté olvidarlo. Pero meses más tarde pasó algo. Mi celular detectó una red Wi-Fi. El nombre era Casa-Villaseñor. La señal estaba al máximo. Dentro de mi departamento. Esa noche escuché pasos en el pasillo. Pasos arrastrándose. Lentos. Pesados. Y un susurro que salió de la oscuridad de mi sala. Tomás. La casa sigue abierta. Han pasado 5 años. La red sigue apareciendo algunas noches. A veces la señal es tan fuerte que el teléfono se conecta solo. Y cuando eso pasa, siempre escucho lo mismo en la casa. Pasos. Arrastrándose. Subiendo lentamente por las escaleras. Como si algo estuviera aprendiendo a caminar otra vez. A veces los escucho detenerse justo afuera de mi puerta. Y quedarse ahí. Esperando. Mi nombre es Esteban Duarte. Durante casi 2 años trabajé como velador en un hospital que ya no funcionaba. El lugar había cerrado después de muchos problemas administrativos y denuncias. Pero el edificio seguía en pie porque el gobierno todavía no decidía qué hacer con él. Mientras tanto, alguien tenía que cuidarlo. Ese alguien fui yo. Mi trabajo era simple: recorrer los pasillos cada cierto tiempo. Revisar que nadie se metiera. A robar cosas del edificio y mantenerlas. Puertas cerradas. Nada complicado. Durante los primeros meses todo fue tranquilo. Hasta que empecé a notar algo. Cada madrugada, a la misma hora, un elevador se activaba solo.
El problema era que ese elevador ya no tenía electricidad. El lugar se llamaba Hospital Regional San Jerónimo. Había cerrado hacía más de 5 años. Desde afuera parecía un edificio gris olvidado. 5 pisos. Ventanas rotas. Carteles viejos todavía pegados en las paredes. Adentro el aire era pesado. Olor a humedad. A medicina vieja. A cosas que se quedaron guardadas demasiado tiempo. Cuando empecé a trabajar ahí, me dieron 3 cosas. Una linterna. Un radio. Y un manojo enorme de llaves. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. El procedimiento era siempre igual. Revisar la planta baja. Luego el segundo piso. Después el tercero. El cuarto. Y por último el quinto. El elevador estaba deshabilitado. Así que todo lo hacía por las escaleras. Cada ronda tardaba casi 1 hora. Al principio lo único inquietante era el silencio. Los hospitales abandonados tienen un silencio raro. Como si el edificio todavía esperara que alguien gritara el nombre de un paciente. La primera vez que escuché el elevador fue después de 3 meses. Estaba revisando el tercer piso. Eran cerca de las 2:40 de la madrugada. De repente escuché el sonido metálico. El mismo sonido que hacen las puertas de elevador al abrirse. Pensé que alguien se había metido al edificio. Bajé rápido al pasillo central. El elevador estaba ahí. Las puertas abiertas. Pero el interior estaba oscuro. El tablero no tenía luces. No había electricidad. Me acerqué con la linterna. El panel de botones estaba completamente apagado. Ninguna luz. Ningún número. Probé presionar 1. Nada. El elevador no podía funcionar. Sin embargo, las puertas estaban abiertas. Y cuando me acerqué más, las puertas se cerraron solas. Pensé que era el viento. Pero entonces escuché algo. Dentro del elevador. Un golpe. Luego otro. Como si alguien golpeara las paredes metálicas desde adentro. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio. Después un golpe más fuerte. Y algo que sonó como uñas raspando el metal. Llamé por radio al supervisor. Tal vez alguien se metió, dijo. Revisa bien. Bajé al primer piso. El elevador estaba cerrado. Inmóvil. Las puertas no se abrían. Intenté usar la llave de mantenimiento. Nada. Era como si el elevador estuviera bloqueado. Pero desde adentro volvió a escucharse el raspado. Arriba del 5.º piso estaba el cuarto de máquinas del elevador. Subí con la linterna. El lugar estaba lleno de polvo. Las poleas del sistema estaban completamente quietas. El cable del elevador ni siquiera estaba conectado al motor. Había sido desarmado años atrás. Eso significaba algo simple. El elevador no podía moverse. La noche siguiente volví a escuchar el mismo sonido. 2:40 de la mañana. Las puertas del elevador se abrieron en el 4.º piso. Caminé despacio hacia él. El interior estaba oscuro. Pero algo se movía adentro. Algo muy lento. Como si alguien estuviera tratando de levantarse del suelo. Iluminé el interior con la linterna. Había una camilla hospitalaria. Oxidada. Las ruedas estaban torcidas. Pero lo más extraño era que la camilla no estaba ahí la noche anterior. El elevador estaba vacío. Al día siguiente revisé archivos antiguos del hospital. Encontré algo curioso. En los últimos meses antes de cerrar, hubo varios reportes de accidentes con el elevador. Una camilla había quedado atorada entre pisos durante una emergencia. Un paciente murió atrapado ahí durante horas. La hora registrada en el informe era 2:41 de la mañana. Esa noche decidí esperar. Me senté frente al elevador desde las 2 de la madrugada. El edificio estaba completamente en silencio. 2:39. Nada. 2:40. Las puertas del elevador se abrieron lentamente. Sin electricidad. Sin ruido del motor. Solo el metal deslizándose. La camilla estaba otra vez adentro.
pero ahora había algo sobre ella. Al principio pensé que era una bolsa o un cobertor viejo, pero cuando acerqué la linterna vi algo más. Era una silueta, la forma de un cuerpo humano, muy delgado, cubierto con una sábana amarillenta. La camilla comenzó a moverse, lentamente, rodando hacia afuera del elevador. Las ruedas chirriaban contra el piso. La camilla salió completamente del elevador. Avanzó unos metros por el pasillo y se detuvo frente a mí. La sábana se movía, como si algo respirara debajo. Quise retroceder, pero entonces algo salió de debajo de la sábana. Un brazo. La piel estaba gris, muy estirada. Las uñas eran largas y oscuras. El brazo cayó hacia un lado de la camilla, balanceándose. La sábana se deslizó lentamente, revelando el rostro. Los ojos estaban abiertos, completamente blancos. La boca estaba torcida, como si hubiera intentado gritar durante mucho tiempo. La cabeza giró lentamente hacia mí. La camilla comenzó a rodar otra vez, pero esta vez hacia adelante, directo hacia donde yo estaba. Las ruedas giraban solas. El cuerpo sobre ella comenzó a incorporarse. Sus manos se arrastraban por los lados de la camilla, como si intentara levantarse. Corrí hacia la escalera. Escuché las ruedas detrás de mí. Subí al segundo piso, luego al tercero. El sonido de las ruedas seguía, subiendo también. Pero las camillas no pueden subir escaleras. Sin embargo, el ruido estaba cada vez más cerca. Cuando llegué al quinto piso me escondí en una sala de cirugía abandonada. El pasillo estaba oscuro. El ruido de las ruedas apareció unos segundos después. Se detuvo frente a la puerta. Hubo silencio. Luego escuché algo arrastrándose por el suelo. Muy despacio, como si el cuerpo hubiera bajado de la camilla. Las uñas raspaban el piso, acercándose a la puerta. Muy lentamente. Muy cerca. Mi nombre es Andrés Villalba. Hace 4 años me mudé a un departamento pequeño en un edificio antiguo. No era el mejor lugar de la ciudad, pero el precio era muy bajo y me quedaba cerca del trabajo. En ese momento pensé que había tenido suerte. Ahora entiendo que el departamento era barato por una razón. Porque nadie se quedaba ahí mucho tiempo. Yo duré casi 3 meses. Y durante ese tiempo aprendí algo que todavía me cuesta explicar. Cuando el reloj marcaba las 2:26 de la madrugada, alguien caminaba dentro del departamento. El problema era que yo vivía solo. El edificio estaba en una calle muy tranquila. Era viejo. De esos edificios construidos en los años 60 con pasillos largos y escaleras de cemento. Tenía 4 pisos. Mi departamento estaba en el tercer piso. El lugar era pequeño. Una sala, una cocina, un baño y un dormitorio. Lo único que me pareció raro desde el primer día fue el piso. Era de madera vieja y crujía mucho al caminar. La primera noche dormí profundamente, pero cerca de las 2 de la madrugada me despertó un ruido. Un crujido en el piso. Pensé que era normal. Los edificios viejos hacen ruidos por la temperatura. Intenté volver a dormir, pero el ruido se repitió. Sonaba exactamente como pasos. Me levanté. Encendí la luz del dormitorio. El departamento estaba completamente vacío. Caminé por el pasillo. Nada. La cocina estaba igual. La sala también. Revisé la puerta principal. Cerrada. Con llave. Pensé que tal vez alguien caminaba en el departamento de arriba. Al día siguiente pregunté al portero: ¿quién vive arriba de mí? El hombre revisó una lista. Nadie. ¿Está vacío? Sí. ¿Desde cuándo? Muchos años. La noche siguiente volví a despertarme. Esta vez miré el reloj. 2:26 de la mañana. El ruido volvió. Pasos. Lentos.
arrastrándose un poco. Venían desde la sala. Me quedé inmóvil en la cama. Los pasos recorrieron el departamento. Desde la sala hasta el pasillo. Luego frente a la puerta de mi dormitorio. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Hubo silencio. Luego algo tocó la puerta. 3 golpes suaves. Me quedé paralizado. No respondí. Después de unos segundos los pasos se alejaron. Caminando otra vez hacia la sala. Encendí la luz. Abrí la puerta. El departamento estaba vacío. Pero algo era diferente. La silla de la sala estaba ligeramente movida. Yo la había dejado pegada a la mesa. Ahora estaba separada. A la mañana siguiente volví a hablar con el portero. ¿Antes vivía alguien en mi departamento? El hombre tardó en responder. Sí. ¿Qué pasó con él? Se fue. ¿Así nada más? El portero suspiró. Una noche salió corriendo del edificio. ¿Por qué? Decía que alguien caminaba en su departamento. Esa noche decidí quedarme despierto. Me senté en la sala con todas las luces apagadas. Mirando el reloj del celular. 2:25. Nada. 2:26. El primer crujido apareció. Justo detrás de mí. Como si alguien hubiera dado un paso en el pasillo. Me quedé inmóvil. El segundo paso sonó más cerca. Había un espejo grande en la pared de la sala. Desde donde estaba sentado podía ver el pasillo reflejado. Y entonces lo vi. Por un segundo. Una sombra. Alta. Muy delgada. Cruzó lentamente por el pasillo. Me levanté de golpe. Encendí la luz. El pasillo estaba vacío. Pero el piso seguía crujiendo. Un paso más. Directamente frente a mí. Como si alguien invisible estuviera de pie en ese lugar. Los pasos se movieron hacia el baño. La puerta del baño se abrió lentamente. El foco del baño se encendió solo, iluminando el interior. Yo no me moví. Los pasos entraron. El piso crujió una última vez. Y la puerta se cerró. Unos segundos después escuché el grifo. El agua comenzó a correr. Como si alguien estuviera lavándose las manos. El sonido del agua llenó el departamento. Luego escuché algo más. Respiración. Muy lenta. Muy profunda. La puerta del baño se abrió otra vez. La luz seguía encendida. Desde donde estaba podía ver el espejo del baño. Y en el espejo apareció algo. Un reflejo. La silueta de una persona de pie frente al lavabo. Pero el baño estaba vacío. La respiración se detuvo. El agua dejó de correr. Los pasos volvieron. Salieron del baño. Caminaron lentamente hacia la sala. Directo hacia donde yo estaba. El piso crujía cada vez más cerca. Hasta que el sonido se detuvo justo frente a mí. Sentí algo extraño en el aire. Como si alguien estuviera parado muy cerca. Observándome. Entonces escuché algo. Muy cerca de mi oído. Una voz. Muy débil. Muy cansada. La voz de un hombre. Pensé que ya te había ido. Esa noche dormí con todas las luces encendidas. Pero a las 2:26 volví a despertar. Escuché los pasos otra vez. Esta vez dentro del dormitorio. Caminando alrededor de la cama. Muy lentamente. El piso crujía en cada vuelta. Como si alguien estuviera dando vueltas alrededor de mí. Sin detenerse. Sin irse. Solo caminando en círculos. Mi nombre es Mauricio Salgado. Durante casi un año trabajé como encargado nocturno en una juguetería antigua. Del centro de la ciudad. No era una tienda moderna ni muy grande. Era de esas jugueterías viejas que parecen detenidas en el tiempo. Muñecas de porcelana. Trenes eléctricos. Cajas de madera con juguetes que ya casi no se fabrican. El lugar llevaba abierto más de 40 años. Mi trabajo era simple.
Cerrar la tienda por la noche. Acomodar inventario y quedarme hasta la mañana cuidando el local porque en esa zona había muchos robos. Al principio pensé que sería un trabajo tranquilo. Pero con el paso de las semanas empecé a notar algo extraño. Algunas noches, cuando apagaba todas las luces, los juguetes cambiaban de lugar. La juguetería se llamaba El Carrusel. Estaba en una calle angosta del centro. El letrero era viejo, con letras doradas que ya casi no brillaban. Cuando entrabas parecía otro mundo. Había estantes hasta el techo. Cajas antiguas. Muñecos colgados. Carritos de lata. Caballitos de madera. Y una sección enorme llena de muñecas. El dueño decía que muchas eran piezas antiguas que coleccionistas compraban de vez en cuando. Mi horario empezaba a las 9 de la noche. A esa hora el dueño se iba. Yo cerraba la puerta principal y apagaba las luces del local, dejando solo algunas lámparas encendidas en el almacén. La tienda quedaba completamente en silencio. Lo único que se escuchaba era el reloj viejo detrás del mostrador. Un reloj grande con péndulo que marcaba cada segundo con un sonido seco. Una noche, mientras acomodaba cajas en la bodega, escuché un ruido en la tienda. Un golpecito seco. Como algo pequeño cayendo al piso. Pensé que alguna caja se había movido. Salí a revisar. Todo parecía igual. Pero cuando llegué al pasillo de las muñecas vi algo raro. Una muñeca de porcelana estaba en el suelo. Era una muñeca antigua. Vestido azul. Cabello rubio. Ojos de vidrio que se cerraban cuando la inclinabas. La levanté y la puse en el estante. Pensé que tal vez estaba mal acomodada. Pero cuando volví a la bodega escuché otro sonido. Un pequeño toque. Regresé otra vez. La muñeca estaba otra vez en el suelo. Al día siguiente se lo conté al dueño. Se llamaba Don Ernesto. Era un hombre mayor. Escuchó mi historia con calma. Las muñecas viejas a veces se mueven por el mecanismo de los ojos, dijo. Pero estaba bien acomodada. El edificio es viejo. No parecía preocupado. Solo me dijo que tuviera cuidado con los objetos antiguos. Un par de semanas después pasó algo más extraño. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Estaba revisando inventario cuando escuché algo en el pasillo central. Pasos. Pequeños. Muy suaves. Como pasos de niño. Pensé que alguien se había metido a robar. Apagué la linterna y caminé despacio hacia la tienda. El pasillo estaba vacío. Pero el sonido seguía. El ruido venía del estante donde estaba el tren eléctrico. Era un modelo viejo que funcionaba con batería. Cuando llegué vi que el tren estaba girando solo en las vías. Las luces pequeñas parpadeaban. El tren avanzaba lentamente. Yo sabía algo con certeza. Ese tren no tenía baterías. Apagué el tren. Cuando volví a la bodega escuché música. Una melodía infantil. Muy suave. Venía de la sección de cajas musicales. Regresé otra vez. Una cajita estaba abierta. La bailarina giraba lentamente. La melodía se repetía. Yo no la había tocado. Decidí revisar el pasillo de muñecas antes de volver al almacén. Y entonces noté algo. Todas las muñecas estaban mirando hacia el pasillo. Cuando cerré la tienda, las muñecas estaban mirando al frente. Ahora parecían observar el centro del pasillo. Como si algo hubiera pasado por ahí. A la semana siguiente instalé una pequeña cámara en la tienda. Quería saber qué estaba pasando. La dejé grabando toda la noche. Al día siguiente revisé el video. Durante horas no pasó nada. Hasta las 3:12 de la madrugada. En el video, una de las muñecas se movió. Muy lentamente. Primero giró la cabeza. Después el cuerpo. Hasta quedar mirando directamente hacia la cámara. Segundos después otra muñeca giró también. Luego otra. En menos de un minuto todas las muñecas del estante estaban mirando hacia el centro del pasillo. Pero lo más extraño era que parecía que miraban algo que no aparecía en la grabación. Esa misma noche escuché un golpe fuerte en la tienda.
Salí corriendo del almacén. La puerta trasera estaba abierta. El aire frío entraba al local. Pensé que alguien había entrado. Pero cuando iluminé el piso vi algo raro. Había huellas pequeñas en el polvo. Muchas huellas. Como si varios niños hubieran caminado por la tienda. En el centro de la tienda había un juguete grande. Un carrusel de madera con caballitos pequeños. Era decorativo. Nunca funcionaba. Esa noche estaba girando lentamente. Sin electricidad. Sin música. Solo el movimiento lento de los caballitos subiendo y bajando. Me acerqué con la linterna. Los espejos del carrusel reflejaban el interior de la tienda. Pero en uno de los reflejos vi algo más. Figuras pequeñas. Muchísimas. Como niños parados alrededor del carrusel. Girando. Observando. Cuando volteé, no había nadie. Pero el carrusel seguía moviéndose. Entonces escuché algo detrás de mí. Una risa. Suave. Como la risa de un niño. Luego otra. Y otra más. Las risas comenzaron a escucharse por toda la tienda. Entre los estantes. Detrás de las cajas. Entre las muñecas. Las luces del local comenzaron a parpadear. Iluminando la tienda por segundos. En cada parpadeo parecía que los juguetes estaban más cerca. Las muñecas. Los osos de peluche. Los muñecos de cuerda. Todos mirando hacia donde yo estaba. Intenté llegar a la puerta principal. Pero cuando avancé por el pasillo algo cayó delante de mí. Una pelota de goma. Rodó lentamente. Hasta detenerse frente a mis pies. Y entonces rodó otra. Y otra más. Como si alguien estuviera lanzándolas desde la oscuridad. De repente todo quedó en silencio. Las luces dejaron de parpadear. La tienda quedó completamente quieta. El carrusel dejó de girar. Las risas desaparecieron. Pero cuando levanté la linterna vi algo. Todas las muñecas del estante estaban mirando directamente hacia mí. Con los ojos abiertos. Y una de ellas tenía la cabeza inclinada. Como si estuviera escuchando. Entonces el reloj del mostrador marcó las 3. Y una voz pequeña susurró muy cerca de mi oído. ¿Quieres jugar?